doctora María Fernanda Cabal, Ervin, Fernando y Juan. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación por esta invitación. Bueno, el tema de la fábrica de culpables tiene indistintas miradas. He escuchado las exposiciones desde unas perspectivas. Podría escribirse un libro sobre la fábrica de culpables desde las indistintas perspectivas. Por ejemplo, en mi caso, me desempeño como delegado para la política criminal y asuntos penitenciarios, pero siempre que me presento digo es delegado para la política criminal y el desbarajuste penitenciario, no para asuntos penitenciarios. He conocido todas las cárceles, casi todas las cárceles. Es horrible y podemos decir, acá se ha hablado sobre el tema de la ley de víctimas, pues, pero la fábrica de culpables empieza desde que nacen, porque hay algunos que nacen para ser culpables, a donde viene un concepto de la corresponsabilidad del Estado. Y luego llega a la cárcel y se sigue hablando y a algunos se les chorrean las babas en foros nacionales e internacionales hablando de la resocialización cuando eso no existe. Y los culpables van a la cárcel y pagan su pena y salen de la cárcel y continúa el mismo ciclo. El Estado también fabrica culpables con el sistema penitenciario, pero yo no voy a hablar de eso, sino que voy a hablar desde esta mirada. No sé si la gran mayoría, indistintamente que sean abogados o no, aquí he traído el texto por escrito. Es un artículo que se llama "La imputación de cargos no es un acto de mera comunicación", para plantear que la fabricación de culpables también empieza en la audiencia de formulación de cargos. Yo lo tengo en mi blog que se llama Camino a Chambala. Siempre estoy posteando en mi blog, en mi Twitter, @Germán Pavón G, y en mi Facebook. Entonces decimos, hace 2 días estuvimos en el Comité de Política Criminal en el Ministerio de Justicia y viene un proyecto de ley donde están planteando la eliminación de la audiencia de formulación de imputación bajo el entendido de que la formulación de cargos es un acto de mera comunicación. Allí nos opusimos como Defensoría del Pueblo diciendo si la formulación de imputación de cargos la quieren eliminar para convertirla solamente en un telegrama. Prácticamente le llega a usted por correo una imputación de cargos. Hasta allá nos opusimos, se opuso Consejo Superior de la Judicatura, se opuso Corte Suprema de Justicia, se opuso Bienestar Familiar. Y les dijimos, la imputación de cargos no es un acto de mera comunicación, es un acto de comunicación, pero no de mera comunicación. ¿Bajo qué entendido? Que en la audiencia de formulación de imputación se comunica una acción, porque el fiscal no hace una imputación de un nombre jurídico, de un nomen juris. La Fiscalía siempre hace la imputación es de una estructura. Desde luego que en el procedimiento abreviado se eliminó eso, pero son estructuras simples. Una estructura simple es un homicidio. Una estructura simple es unas lesiones personales. Una estructura simple, una injuria y calumnia, movió la lengua. Pero hay estructuras complejas, como delitos contra la administración pública, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación. Por ejemplo, concierto para delinquir, simple o concierto para delinquir especial.
que el tipo penal es muy escueto, quienes se acuerde, con el fin de cometer delitos de manera plural, pero indeterminados. Entonces, ese delito, su estructura ha sido llenada por líneas jurisprudenciales. Hoy es el evento, después de tanta jurisprudencia que ha salido sobre el concierto para delinquir, que se siguen imputando conciertos para delinquir cuando no hay una estructura criminal en la parte de atrás, cuando no hay un criterio de permanencia de la parte de atrás y cuando tiene que ser de delitos plurales, indeterminados en el concierto para delinquir simple y especiales en el concierto para delinquir agravados. Cosas elementales. Por el contrario, la formulación de imputación es un acto jurídico complejo que involucra elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Así se plantea en el artículo 287 de nuestra Ley 906 sobre situaciones que determinan la formulación de imputación. Y bien, ¿qué ocurre? La Corte Suprema de Justicia, en lo que va de su historia jurisprudencial de cara a la Ley 906, se ha ocupado muchísimo de lanzar líneas de jurisprudencia frente a la acusación. Pero frente a la imputación no se había ocupado, salvo en una oportunidad, en la sentencia 24.685 del 8 de mayo de 2008. En su oportunidad dijo: el sistema acusatorio no admite formulaciones de imputación ni formulaciones de acusación que sean ambiguas, que sean inciertas, que sean indeterminadas, que sean anfibológicas, no anfibiológicas. Y cuando se trata de formulaciones de imputación en ese horizonte, ambiguas, inciertas, indeterminadas, anfibológicas, genera nulidad de cara a la formulación de imputación. ¿A dónde viene el tema? Que hoy, y entonces no se había copiado, y en ese entendido podríamos decir, no de manera generalizada, que como la formulación de imputación es un acto de mera comunicación, pues se podía comunicar de cualquier manera, y no se puede comunicar de cualquier manera bajo el entendido que es un acto reglado, es un acto estructural. Y luego finalmente sale la sentencia 52.507 del 7 de noviembre del 2018, está recién salida, en donde se hace una diferenciación entre hechos jurídicamente relevantes y hechos indicadores. Y allí llega y se plantea que en una audiencia de formulación de imputación que no estén claramente definidos los hechos jurídicamente relevantes, genera una nulidad. ¿Qué se entiende por hechos jurídicamente relevantes? Las circunstancias fácticas, los hechos que ocurren en el mundo fenomenológico, pero que apuntan a la estructura del tipo penal correspondiente. Ahí es donde donde coge nuevamente cuerpo nuestra primera afirmación. La Fiscalía no imputa un nombre jurídico. Dice, bueno, usted lo acuso de acto sexual abusivo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? No, pues que lo acuso de acto sexual abusivo. Lo acuso de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. ¿Por qué? No, porque lo acuso, ¿por qué? Porque sí. No, yo tengo que explicarle una estructura, porque aquí hay estos hechos jurídicamente relevantes que se adecúan a la estructura del tipo penal correspondiente.
La fábrica de culpables empieza allí, en la manera equívoca de formulaciones de imputación. Otra precisión, si hay elementos, si para una formulación de imputación se necesitan elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente recogida que apunte a la autoría o la participación del hecho de la conducta punible que se investiga, estamos planteando en este documento que el primer escenario donde se pone a prueba la teoría del caso es en la audiencia de formulación de imputación. Y la teoría del caso involucra los elementos fácticos, un elemento jurídico y un elemento probatorio. Elementos fácticos, elementos probatorios y elementos jurídicos. Esa es una teoría del caso, una trinidad entre lo fáctico probatorio y lo jurídico, de tal suerte que no se puede formular imputación de cualquier manera. Es un acto comunicativo, pero no es un acto simplemente comunicativo y no es una comunicación a como a usted, disculpen la frase, como a usted se le dé la gana. Es una comunicación que está arreglada. Entonces, cuando se entiende que es un acto de mera comunicación, pues usted comuníquele la noticia como sea. Puede ser una comunicación equívoca. Y ya quedó comunicado. No, señor. En procedimiento penal es un acto que está reglado, es un acto que se involucra la teoría del caso y es tan importante que cuando se hace la solicitud de medida de aseguramiento, el abogado defensor es a quien le corresponde la carga de destruir que los elementos fácticos, probatorios, no se reflejan en los hechos indicadores, que se ha hecho una atribución equívoca de una forma de autoría o una forma de participación, que se ha hecho una atribución equívoca de la conducta imputada, que los aspectos fácticos no se adecuan a los aspectos jurídicos, que hay incongruencia entre lo fáctico probatorio y lo fáctico jurídico. Por ejemplo, eso es lo que se conoce en casación penal como violación directa de la ley, violación directa a la ley sustancial. Dice, no, usted, voy a poner el ejemplo del absurdo, porque con el ejemplo del absurdo, con un solo ejemplo, se entiende qué es una incongruencia entre lo fáctico probatorio y lo jurídico. Usted con sus manos hizo manipulación de las partes genitales de una menor de edad, luego cometió peculado por apropiación. Nada tiene que ver lo fáctico probatorio con la imputación jurídica. Ese solo ejemplo sirve para ello, ¿cierto? Sí. Usted es funcionario público y se llevó los dineros que estaban bajo su custodia, ¿cierto? Luego incurrió en secuestro extorsivo, pues nada tiene que ver la imputación fáctico-probatoria con la imputación jurídica. Son discusiones que se dan en la audiencia de formulación de imputación. Hoy son muchas. Bueno, yo no podría, porque no tengo el fundamento empírico para decirles qué tanta cantidad de formulaciones de imputación se están cayendo y se están atacando por vía de nulidad. A mi juicio, la fábrica de culpables también empieza ahí, en ese escenario. Y la fábrica de culpables también se realiza cuando se hace una imputación incierta, indeterminada, ambigua, respecto del tipo objetivo, respecto del tipo subjetivo,
respecto de los delitos conexos, respecto de las circunstancias agravantes. Bueno, son muchas las miradas de la fábrica de culpables. El derecho penal es ideologizado, porque es un discurso. Y es un discurso porque a nosotros los penalistas nos toca, nosotros trabajamos con discurso prestado. Nosotros no, por eso, de allí la discusión es si el derecho penal es ciencia o no. Para algunos dicen el derecho penal es ciencia, no, porque no tiene objeto propio. A los penalistas es el legislativo el que les presta el discurso. Pero hay ocasiones en que el discurso se tergiversa o el discurso se manipula, ¿sí? El problema en el fin es la utilización tergiversada del derecho penal o la utilización del derecho penal al servicio del gobernante de turno, el de turno. El problema no es el de turno, el problema es la utilización a favor del de turno. Entonces, el derecho penal también es un instrumento de control del control y control controlado. Pero cuando se utiliza a favor de la doctora María Fernanda decía que el problema era de las facultades de derecho. Claro que sí, los profesores también tenemos responsabilidad en eso. Pero hay un filósofo, ya para terminar. Yo dejé de leer a Heidegger y a estos filósofos nuevos. Un filósofo que es Don Vito Corleone. En El Padrino 1, El Padrino 2 y El Padrino 3. Oh, ese es mi filósofo de cabecera. Y Don Vito dice, no es nada personal, es asunto de negocios. Muchísimas gracias. Sí, preguntas porque igual sigue el doctor. Doctor Pavón, muy interesante su exposición, por supuesto, porque construirla, es decir, hacernos notar la fabricación de los culpables desde la audiencia de imputación de cargos es bien interesante. Y eso nosotros los abogados que hemos sido defensores sabemos de lo que usted está hablando muy claramente, porque es que va uno a esas audiencias de imputación de cargos en 906 y lo primero que dice el fiscal es que esto es de mera comunicación. Cuando uno le pide el soporte probatorio en la audiencia sobre los cargos que imputa, como usted lo hizo notar, pues no tiene ningún soporte probatorio, pero además, doctor Pavón, el fiscal se acomoda diciendo que no está obligado a mostrar su material probatorio, vea usted. Con lo cual, como usted dijo, pues lo deja uno sin ningún recurso de defensa. Muy interesante el fallo que usted comentó de noviembre del año pasado, en el sentido de que la falta de material probatorio para el soporte de la imputación genera nulidad, doctor Pavón. Muy importante eso. Pero le quiero preguntar, esta sentencia que usted citó, en este sentido de generar la nulidad por falta de soporte probatorio en la imputación en 906, usted sabe que lo mismo ha ocurrido en Ley 600 durante años, doctor Pavón, en donde en la indagatoria al sindicado se le hace la imputación y cuando uno como defensor le pide al fiscal que por favor le muestre al sindicado, al imputado, el material probatorio en que fundamenta cada acusación, los fiscales no lo hacen. Simplemente dicen, ahí tiene los 60 cuadernos, ahí están, búsquelas usted. Cuando el procedimiento penal ordena, usted lo sabe, doctor Pavón, que tiene que soportar probatoriamente cada imputación indagatoria de Ley 600. De manera que mi pregunta es esta. Esa nulidad para 906 por falta de material probatorio en la imputación, en la audiencia de imputación, ¿podría por favorabilidad también alegarse esa nulidad en los casos de Ley 600, doctor Pavón? Lo que pasa es que
Aquí viene una dialéctica muy importante. Yo voy a hablar en abstracto, porque no quiero que pero la doctora María Fernanda Cabal lo va a captar así. Una cosa es la dialéctica en una audiencia de formulación de imputación, donde la dialéctica contradictoria le corresponde al abogado. Porque, ¿cuándo le corresponde? En la oposición a la petición de medida de aseguramiento. En ese sentido, se permite la controversia pertinente. Podemos decir que el primer escenario de descubrimiento probatorio es la audiencia de formulación de imputación. Pero tu abogado tiene que estar claro en teoría del caso. Esta es la charla esto yo les he traído, la he resumido al máximo, ¿no? Este es un documento con el que empiezo mis clases en casación penal en la Gran Colombia y en el posgrado en la del Rosario. Y yo se los dejo allí. Y otra es en indagatoria. Atención para los que han sido llamados a indagatoria. En la indagatoria, o a los que han sido llamados a indagatoria, la dialéctica de contradicción no le corresponde al abogado, le corresponde al indagado. Y es el indagado, ¿me está pillando, Héctor? Lo que estoy diciendo, es a usted, señor indagado, a quien le corresponde matar la teoría del caso, lo fáctico, probatorio y lo jurídico de lo que por lo que lo están indagando. Si usted no lo hace, deja viva la teoría del caso. Detrás de cada pregunta, en una diligencia indagatoria o del conjunto de preguntas, está la teoría del caso. Y el indagado tiene que tener claro que detrás de cada pregunta le están haciendo la imputación de la estructura. ¿Sí entendió lo que le dije? Y no digo nada más. ¿Me entendió, mi doctora? Estoy mandando mensajes subliminales. Si usted como indagado no destruye la estructura, se jodió. A diferencia que en la formulación de imputación es a usted como abogado. En la formulación de imputación quien puede fallar es el abogado. Si no está parado en teoría del delito en temas de autoría y participación, imputación equívoca de modalidades de autoría, imputación equívoca de modalidades de participación, imputación equívoca de la conducta punible que se investiga. Pero en la indagatoria, ese ejercicio de teoría del caso le corresponde al indagado. Y hay que jugar la partida de ajedrez allí para jugarla, para matar la teoría del caso. Porque usted puede responder, pero no matar la teoría del caso en la indagatoria. Y se extiende en otras cosas. Pues sí, extiéndase y ahí le copian. Pero eso no es matar la teoría del caso. Yo creo que con eso le queda, a Fernando le queda clara la pregunta, ¿no? Y si necesita una explicación más explícita, en cualquier momento nos tomamos un café y le explico con mayores profundidades. Muchas gracias. Bueno, hay una pregunta para el periodista Ervin Hoyos. Lo hace el público. Dice así,
como usted tocó el tema de Santo Domingo, pues ahí va la pregunta, mi doctor. En especial el caso de Santo Domingo, ¿cuál es su opinión de que hoy estén señalados de un presunto fraude quienes hoy fungen como magistrados en la JEP? Bueno, pues ha habido personas que participaron en el proceso del caso Santo Domingo, que para la época uno era un fiscal, para la época otro tuvo papel determinante en la parte procesal, hubo una participación también de abogados y vaya que la sorpresa es que ahora dos personas de este caso que fueron determinantes para condenar a los pilotos de la Fuerza Aérea y fueron determinantes para condenar al Estado, curiosamente aparezcan nombrados en la JEP. O sea, eso a mí me parece garrafal. Además, ahí hay un conflicto de intereses, hay una participación directa en un hecho en donde son parte y van a ser jueces, y donde ellos expresaron directamente sus intereses para lograr un resultado judicial que efectivamente lo lograron. Pero lo grave no es que estén ahí, lo grave es que sabiendo que están ahí y que tienen unos procesos de investigación no se avance. Inmediatamente era para que ya se hubiesen suspendido estas personas, porque hay un conflicto de intereses, están investigados, están impedidos para estar en esta jurisdicción. ¿A qué obedece esa participación? ¿Cuál es el móvil de ellos para tenerlos ahí? ¿Por qué justo los que ayudaron a condenar en el Estado son personas ideologizadas para hacer una gestión jurídica en la JEP? Venían ideologizados desde atrás. ¿Con qué intenciones manipularon pruebas, cambiaron la evidencia, lograron manipular a tal punto que lograron una condena para el Estado? Y ahora estos hacen parte de la JEP. Yo creo que esa es una de las muchas manchas que tiene esta jurisdicción, porque han llegado personas que vienen de una tendencia ideológica afín a las FARC, afín a la izquierda, y que incluso han actuado contra el Estado. A mí me parece absolutamente grave eso y peligroso, efectivamente, como le dice la doctora María Fernanda, peligroso, porque algunos de esos casos, y muy seguramente los que participaron en esta acción, van a ser citados a la JEP, con los que, o se van a encontrar con los que prevaricaron, con los que manipularon las pruebas. O sea, ¿qué garantía procesal hay ahí? No hay ninguna garantía procesal. A continuación, intervención del doctor Willington González, perito. Buenas tardes a todos los asistentes, buenas tardes a los miembros de la mesa principal. Bueno, primero que todo, dar las gracias a la doctora Lorena Leal por darme la oportunidad de estar acá frente a ustedes pronunciando estas palabras, dar la oportunidad de hablar de un tema importante dentro de lo que es la temática de hoy, de la fabricación de culpables, desde el punto de vista del mismo momento de la recolección de la prueba. En mi experiencia como investigador criminalístico y como perito en los temas de informática forense y de análisis de información, me parece que toma relevancia este tema de lo que es la globalización de la información. La información hoy día cada vez es más digital, estamos en una cultura de no papel y cada vez los elementos materiales probatorios
son cada vez menos tangibles, son más intangibles, cada vez los encontramos más en una presentación digital. Entonces ya la información nuestra reposa en el celular, por eso para nosotros el celular es media vida, porque efectivamente tenemos media vida ahí. Tenemos nuestro WhatsApp, tenemos nuestros correos, nuestros contactos, nuestras notas, nuestra agenda, toda la información reposa en un dispositivo electrónico. Y desde esa misma perspectiva, pues tenemos que hablar de evidencia digital. Toda esta información que nosotros almacenamos, guardamos, todos estos registros de información es lo que se conceptualiza como evidencia digital. Y desafortunadamente, la Administración de Justicia y los entes encargados de la parte de recolección, la parte de identificación, ubicación, almacenamiento y el posterior análisis de la información, no están efectuando una transformación en la forma como se hace investigación hoy día. Seguimos haciendo investigación con la perspectiva de los años 80, seguimos pensando que la documentación aún se recoge en un anaquel, en un archivo, y no es así. Desafortunadamente, estos vacíos son los que nos llevan a que hoy día nos enfrentemos en etapas de juicio oral a tener discusiones acerca del dónde se consiguió la prueba, cómo se consiguió la prueba, cómo se está llevando esta prueba, se está trayendo al proceso, y el juez mismo está pensando en la prueba digital como si estuviéramos hablando de un papel. Hablamos de lo que es las características de admisibilidad de la prueba y encontramos que una prueba tiene que ser auténtica, pertinente, pero sobre todo legal. Y en estos temas de legalidad, debo decir que tal vez es en lo que más se está fallando en la fase de recolección. Pero hay una legalidad que está pasando desapercibida en el mismo proceder de la recolección probatoria. ¿Y por qué se está fallando? Porque nuestros administradores de justicia no conocen del tema digital. Y cuando se está llevando un documento que reposaba en un almacenamiento en la nube, los que tienen un iPhone tienen información replicada en el iCloud y de pronto somos tan inconscientes en el manejo de la información que ni nos damos cuenta que toda nuestra información se está copiando en otro sitio. Y cuando nosotros tenemos correos electrónicos, la información no está en Colombia, está en servidores en otro país. Y la información se está recolectando y se está llevando los procesos como si se estuvieran recogiendo en un escritorio en las manos de la persona investigada. Y no es así. Los entornos web, como lo estamos viendo acá, solamente un pantallazo de lo que podemos encontrarnos, son repositorios de información que almacenan toda esta data en otro país. Ahora, ¿cómo opera la parte investigativa? Recoge esta información desde un computador y todos tenemos la concepción de que la información